Pecados mentales. Romanos 8:5 en la Biblia dice: porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vivir una vida carnal nos va a llevar a pensar en las obras de la carne. Por el contrario, vivir de acuerdo con el Espíritu de Dios nos lleva a pensar en lo espiritual. Vivir conforme a la carne y pensar en las cosas de la carne es como un círculo vicioso, que una cosa lleva a otra. Vivir conforme a la carne, pensar en las cosas de la carne, y ese círculo vicioso se puede constituir en una fortaleza, una prisión que tiene cautivas a las personas al dejarlas sometidas a sus propios pensamientos pecaminosos. Y es tan fuerte en ocasiones que no se puede salir de ese círculo, de esa fortaleza. Esa fortificación espiritual solo puede ser destruida por el poder de Dios. Por el poder del Espíritu Santo de Dios es que se puede destruir esa fortaleza espiritual. Así es que el consejo de Dios es que vivamos bajo el poder del Espíritu, sometidos al Espíritu. De esa manera, no obedeceremos a los deseos de la naturaleza pecaminosa y obedeceremos a Dios. También podemos entender con los pecados mentales que el pecado no es espontáneo. No se comete pecado de repente, sino que se inicia en la mente y en el corazón del hombre. Ahí se piensa en el pecado, se medita en el pecado, se le da forma, y la carne se deleita pensando en el pecado. Y a veces, eso que se piensa en la mente con respecto al pecado, a veces se exterioriza en acciones. A veces ya se comete el pecado físicamente, pero fue algo que nació en la mente y en el corazón de la persona, que le dio forma hasta que fue y lo realizó físicamente. Esto significa que aún los cristianos y todas las personas en su mayoría pecamos con mayor frecuencia con la mente y con el corazón que con el cuerpo. En la mente se cometen las inmoralidades, burlas, menosprecios, engaños, se desea el mal y aún a veces hasta se tienen pensamientos de asesinato en la mente. Aunque por supuesto no siempre todos esos pensamientos se concretan en acciones. No todos realizan ese tipo de pecados físicamente hablando. Pero en la mente se le da cabida a todas esas formas de pensamiento. A veces cruzan por nuestra mente pensamientos pecaminosos y ya depende de cada persona si le da cabida a ese pensamiento, si, digamos así, lo abraza, lo acaricia, le da forma, se deleita pensando en eso, o simplemente cuando viene un pensamiento pecaminoso lo rechaza de inmediato, llevando, como dice la palabra, todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Y si uno le da cabida a ese tipo de pensamientos, tal vez por la situación que se encuentra en ese momento, alguna discusión, alguna situación fuerte que le conmueve, lo puede llevar aún a cometer ese tipo de pensamientos ya en acciones concretas. Es cierto que el pecado externo
El que ya se comete físicamente hace más daño al prójimo que al interno, por supuesto. No todo lo que se piensa se ejecuta. Pero cuando ya se ejecuta ese pensamiento pecaminoso, por supuesto que va a causar más daño al prójimo que con solo pensarlo. Por ejemplo, no hace tanto daño al prójimo el solo pensar en una mentira, comparado con decirla, actuarla. No hace el mismo daño al prójimo adulterar en la mente, comparado con adulterar físicamente. No hace el mismo daño al prójimo solo desearle la muerte, comparado con asesinarlo. Por supuesto, no es el mismo grado de daño al prójimo que solo se peque en la mente allá realizar ese pecado. Sin embargo, aunque en lo exterior no es igual que solo se piense un pecado, para Dios sí es lo mismo, tanto pensar en el pecado como ejecutar el pecado. Es decir, para Dios es lo mismo si pecamos con la mente o pecamos con el cuerpo. Aunque para el prójimo no significa el mismo daño, para Dios es igualmente pecado. Y tenemos el ejemplo en Mateo 5:28, donde Jesús dice que aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Entonces, aún en el pensamiento, cuando hay pecado, para Dios es igual que si lo ejecutamos. Por ello, Dios nos exhorta a que vivamos conforme al Espíritu, para pensar en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. Y si no damos cabida a esos pensamientos, si no los abrazamos, si no nos deleitamos con esos pensamientos pecaminosos, por supuesto que no los llevaremos a la práctica. Pero todo inicia en la mente, con el pecado mental. Oremos a nuestro Dios. Padre, te pedimos, por favor, Señor, que ocupes completamente nuestra mente, para que tengamos pensamientos de bien y no de mal. Ayúdanos, Señor, para ya no pensar en las obras de la carne, ni acariciar ese tipo de pensamientos, y no seguir pecando con nuestra mente. Queremos vivir conforme a tu Espíritu, para entonces pensar solamente en las cosas del Espíritu. Ayúdanos a transformar nuestros pensamientos y nuestras emociones a la mente y al corazón de Cristo, para que podamos pensar y sentir como piensa y siente tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.